Bueno, hola a todas, hola a todos. Comenzamos las clases virtuales y comienzan las dudas y bueno, hay que ajustar un poco esto del aula virtual, del Google Classroom, porque también hace falta poder responder a las inquietudes que ustedes tengan, ¿sí? Así que bueno, de esa manera armé un poquito este video refuerzo para tratar de explicarles de una manera más personal las dudas que pudieran surgir. Las primeras que surgieron tienen que ver con la diferencia entre emergencia y desastre. ¿Sí? Emergencia y desastre son palabras que tienen muchos significados. Nuestro lenguaje tiene muchos significados y bueno, eh, se le llama emergencia a distintas cosas. Entonces, por ejemplo, por un lado, la primera definición que hay, había dos, era eh, una situación o daño provocado por un evento adverso de origen natural o antrópico, o sea, provocado por el hombre, que por su magnitud puede ser atendida por los medios disponibles localmente. Esta definición, que está en la Ley de Gestión Integral de Riesgo, es una definición que surge de las Naciones Unidas en el marco de la gestión de riesgo de desastre. ¿Qué quiere decir? Y algo que dentro de todo, con los bomberos que tenemos, la policía que tenemos, defensa civil y los servicios de salud, lo podemos atender. Y que surge a partir de un hecho, un evento adverso es un hecho, algo que pasa, y que es de origen natural o antrópico. Después vamos a ver bien en la clase que viene la diferencia entre amenaza y evento adverso. La amenaza es lo que puede pasar. Puede llover, a partir de ahí se puede inundar. Eso es una amenaza de origen natural. Ahora, cuando llueve, ese es el hecho. Y ahí, mientras hay una amenaza, yo podría decir, che, si llueve tendríamos que hacer esto y esto, eh, podríamos mejorar los desagües pluviales para que no se inunde. O sea, puedo hacer planes de mitigación, de prevención. Cuando ya llovió, lo que tengo que hacer es salir a buscar un bote, salir a buscar gente, colchones, donde trasladar la gente que estamos evacuando, ¿sí? Un plan de respuesta. Entonces es el antes y el durante de una emergencia. Bien, eh, volvamos. Emergencia entonces, la primera definición tiene que ver con que es algo que yo puedo atender con los recursos locales que tengo. Mientras tanto, la otra definición dice que lo tengo que atender lo antes posible, porque hay riesgo de muerte en minutos, una hora máximo, te dicen los de la OMS, y tengo que aplicar primeros auxilios o atención prehospitalaria. Por eso las ambulancias no son de traslado, son de atención prehospitalaria, y puedo hacer ahí entubado, puedo hacer estricamiento, puedo hacer resucitación, un montón de cosas en la atención prehospitalaria antes de llegar al hospital, porque en esos minutos son cruciales para la vida de la persona. ¿Sí? Pero hay otra definición más de emergencia, otro significado que se le da, que tiene que ver con la emergencia como una política de Estado. Cuando hay un derrame, como hay acá, así de petróleo, o el calentamiento global, son políticas que requieren declararse en emergencia para que se generen impuestos que permitan generar fondos, para que se permitan generar partidas presupuestarias que permitan destinar fondos a la recuperación o a medidas de cambio, como tiene que ver con el cambio climático, o para resarcir a los damnificados. ¿Sí? En el caso de una emergencia sanitaria, como la que estamos viviendo ahora, por ejemplo, en la pandemia del COVID-19, el Estado ya ha dicho, por 6 meses no se van a tomar empleados para el Estado, ni empleados ni contratados para el Estado. Ahora, cuando viene la emergencia sanitaria, hay que asignar recursos extras para la contratación de barbijos, de respiradores, de armar un hospital ambulatorio, ¿no? Recursos extraordinarios, y también para poder contratar personal extraordinariamente para poder atender esta emergencia. ¿Sí? Emergencias, dijimos, entonces pueden ser por causas naturales, por causas antrópicas, pero lo más importante es que la emergencia como política de Estado es una situación que no tiene nada que ver ni con la definición de la OMS de menos de una hora, ni con la de las Naciones Unidas de atenderlo, digamos, con los recursos locales, sino que es una definición de política de Estado. Son tres conceptos de emergencia. Bien, vamos ahora a desastres. Desastres
por un lado, la definición que dice que es una interacción entre la amenaza y la población vulnerable. O sea, estaba la amenaza de que lloviera, la población vulnerable, y por la magnitud que hay, llovió La Plata año 2013, por ejemplo, y la magnitud hizo que el funcionamiento de la sociedad se interrumpió, la gente, el 25% de la población se inundó, 35.000 casas abajo del agua, 125.000 personas que se les mojó todo. Y entonces la desproporción entonces con los medios que yo tenía para superarlo, que eran los bomberos de la ciudad, la policía de la ciudad, la defensa civil de la ciudad, hicieron que no me alcanzara, ¿sí? Y que, bueno, se viera muy afectada la comunidad. La otra definición dice justamente eso, de que con los recursos materiales y económicos que tengo no alcanza. Entonces tuvo que ir Salud de Nación y de la provincia a atender a la municipalidad, ayudarla. Tuvo que ir la gente con donativos ayudando, Cáritas, Cruz Roja, o sea, ONG también ayudando, para poder salir adelante, porque con los propios medios no alcanzó. Y a mí me gusta mucho una definición de Carlos Pérez Arminio, que dice que el desastre, también lo podemos pensar, y acá en la tercera definición, como el impacto que tiene una catástrofe, un evento adverso, en la vida de una persona, de un grupo o de una comunidad. Entonces, por ejemplo, la C es catástrofe, ¿sí? Vamos para atrás que se me fue para atrás. La C es catástrofe. Evento adverso, el hecho. Llovió en La Plata 400 milímetros esa tarde del 2 de abril de 2013. Ese fue el hecho. Ahora bien, permiso. ¿A toda la población le pegó igual? No. No, a toda no, porque hubo un 25% de la población que estaba en situación de vulnerabilidad, porque estaba en zonas inundables, porque estaba en zonas donde el escurrimiento del agua no era bueno, y no todas tenían recursos para salir adelante, no todas tenían seguros en sus autos, en sus casas. Entonces, en función de la vulnerabilidad y de los recursos, para algunos fue un desastre, para otros no. Entonces el desastre puede ser o porque supera los medios, o porque tiene una dimensión desproporcionada entre la vulnerabilidad y la catástrofe, o que justamente esa vulnerabilidad, la catástrofe y los recursos hagan que a mí me impacte, ¿sí? Entonces, ahí vamos a encontrar que hay una definición para emergencias y una de desastres, o varias, y que entre ellas hay elementos comunes y otros que no, otros que las diferencian. Por ejemplo, elementos comunes, tanto la emergencia como el desastre, pueden afectar a la vida de la persona, la salud de la persona, los bienes o los medios de subsistencia. Ya dijimos, la salud, obviamente, enfermarse o no, la vida se muere o no, los bienes, perdí mi casa, perdí mi auto, o los medios de subsistencia, perdí mi trabajo, perdí mi negocio, perdí la camioneta con la que hacía flete, ¿sí? Eso cualquiera de las dos. Ahora bien, las emergencias deben ser atendidas en un lapso breve, no máximo 1 hora. Los desastres pueden ser de efectos duraderos, incluso permanentes, ¿sí? Inclusive pueden ser de efectos lentos. El desastre puede ser una sequía. No necesariamente tiene que ser una cosa abrupta, puede ser una sequía. La emergencia sí siempre es un hecho abrupto. El desastre puede ser progresivo, paulatino. Por otro lado, la emergencia con los medios locales es suficiente. Policía, bomberos, defensa civil, salud. Mientras que en los desastres resultan insuficientes y hay que recurrir a ayuda de otro tipo. ONGs, estadios de gobierno o internacionales, ayudas internacionales. Entonces, como dijimos, toda catástrofe o accidente o incidente crítico no necesariamente se constituye un desastre, va a depender de que los recursos sean suficientes o no. Vamos a un ejemplo, ¿sí? Así no hago tan largo el video, de los que tienen en el ejercicio. Un accidente, ahí en choque de 2 motos, 4 heridos, 1 muerto, pero vinieron las ambulancias, los bomberos, la policía, cortaron todo, ya está, suficiente, pudieron atenderlo, los heridos llegaron al hospital, fueron preatendidos, entonces fue una emergencia. COVID-19, que todavía lo estamos todos transitando, y es para mucho tiempo más.
comienza en un país, en China, pero hoy está extendido a todo el mundo, más de 200 países. Al día de hoy más de 300.000, no, ya no me acuerdo cuántos son, cientos de miles, pero sí, 300 y pico de mil de infectados. Había muchos miles, más de 10.000 en Estados Unidos, más de 10.000 en Italia, más de 10.000 en España. Francia pasó los 10.000. Tienen que ir médicos de un país a ayudar a otro, médicos de Cuba, médicos de Rusia que fueron a ayudar a Italia. Entonces, desde todo punto de vista, es un desastre, ¿sí? Aunque el país declaró emergencia sanitaria para atenderlo, pero es un desastre. Bien. La emergencia sanitaria es la política de Estado. Acá, el incendio de Torres Siliva fue una emergencia, la atendieron los bomberos, defensa civil, policía, seguridad, ayudó Cruz Roja, ayudamos nosotros con el equipo de la universidad y del CAPS. Pero para esta mujer que está ahí abajo, para Liz, esta mujer que está acá con sus 2 hijos, para Liz Benítez, que perdió todo, ella era inquilina, perdió todo. Fue un desastre, a tal punto que ella en el mes de febrero se sube al departamento cuando le dicen los de la gente de defensa civil de que no iba a ir a buscar sus cosas, y se subió por sus propios medios y empezó a envolver en trapos, en frazada, las cosas que había podido rescatar y a tirarlas hacia la planta baja para de ahí poder volver a armarse en algún lado donde pueda ir a vivir. Entonces, para ella, por sus vulnerabilidades y por sus recursos, esa catástrofe que podría haber sido un incendio o una emergencia, para ella es un desastre, ¿sí? Así que bueno, dejo ahí, les dejo hacer el práctico y vamos a ir trabajando estos conceptos, pero para que tuvieran más en claro la diferencia entre emergencia y desastre. Ya seguiremos con los otros temas en las siguientes clases. Muchas gracias.